¿Qué tal? Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 19 de agosto de 2024. Cuando algunos nos fuimos en la primera quincena de julio, pensábamos que el 19 de agosto no iba a llegar, que el 19 de agosto estaba maravillosamente lejos, pero sí que ha llegado y nada, aquí estamos para dar el relevo a otros compañeros que también se han ganado el descanso, así que el plan es hacer un par de semanas de radio antes de que comience la nueva temporada ya con Carlos Herrera, de nuevo en el poder. Que oiga, no es mal plan, por más que es verdad que cuando uno está de campo y playa, lo de volver a la rueda del hámster cuesta un poco al principio, pero como muchas cosas en la vida, todo es cuestión de ponerse y de recuperar sensaciones. Y miren, una de las sensaciones que ha tenido uno este verano, mientras desde la distancia veía un poco la información a vuelapluma, ha sido la vergüenza ajena. Escuchabas un poco la radio o ponías el telediario mientras comías o cenabas y veías a políticos decir que no saben cómo se ha fugado Puigdemont o asegurar que ahora el cupo fiscal catalán va a ser muy solidario y te daba un poco eso, ¿no? Vergüenza ajena, porque las pesquisas judiciales vienen a confirmar las sospechas de que la fuga del requete fugado Puigdemont no fue una chapuza, sino una pasividad más que sospechosa. Y luego están las dificultades del PSOE, efectivamente, para explicar, y miran que ya han pasado días, el cupo fiscal para Cataluña. Al PSOE le está costando explicar que esa medida insolidaria va a ser solidaria con el resto de territorios, tanto como al chavismo le está costando enseñar en Venezuela las actas electorales de las elecciones. Y ahí están, pasando los días, y uno allí tratando de enrocarse en el poder, a pesar del fraude electoral y de las manifestaciones masivas de este fin de semana, y aquí en España los socialistas a lo suyo, diciendo que lo insolidario va a ser solidario y que el fomento de la desigualdad nos va a traer mucha igualdad entre comunidades autónomas, pero sin dar más detalles de cómo va a ser posible ese milagro. Con lo cual, seguimos ardiendo en deseos de que María Jesús Montero, esa gran andaluza, demuestre con los datos en la mano, no de boquilla, pero con los datos en la mano, cómo va a ser eso de que Cataluña no aporte lo que aportaba y que territorios como Andalucía reciban aún menos de lo que ya recibían, que ya es menos de lo que les correspondería, pero que eso va a ser solidario todavía, igual o más de lo que teníamos hasta ahora. Pero miren, antes de volver a entrar al detalle de todos estos asuntos, hay una historia que no nos podemos quitar de la cabeza y que a esta hora sigue abierta. La historia de cómo un sencillo pueblo de Toledo, Mocejón, de apenas 5.000 habitantes, la mañana de domingo menos pensada, a la hora más anodina posible, a las 9:45 de la mañana, cómo ese pueblo puede verse conmocionado de la manera más salvaje. Cómo un crío sale con la cara desencajada del polideportivo municipal y le dice a la primera mujer que se encuentra: han matado a mi mejor amigo. Y su amigo es Mateo, un chaval de tan solo 11 años, en octubre iba a hacer 12, que está tirado en el suelo, en un lateral de la cancha deportiva donde estaban jugando a fútbol, después de que un desconocido le haya apuñalado mortalmente. La noticia a esta hora sigue siendo que a ese sospechoso que entró armado, con la cara tapada, con una capucha, con la intención de hacer daño a los chavales, se le sigue buscando. Tendría, dicen, entre 16 y 17 años y huyó en un viejo Ford Mondeo de color gris que por edad no debería conducir. Se puso a perseguir a los chavales por motivos desconocidos y al final alcanzó al más pequeño, al que seguramente pudo correr menos, para consternación de todos los vecinos. Lo peor que te puede pasar, que te maten a un hijo, así, pero así, tal cual, de la nada. Que no lo entiendo, o sea, no tiene ningún sentido. Dicen que lo han encapuchado, no hay sospecha, no se sabe, porque Mocejón es un pueblo tranquilo, en el que estas cosas no han pasado nunca. La policía y la Guardia Civil han desplegado un operativo para intentar buscar a la persona que ha cometido esta atrocidad, porque no se puede describir de otra manera. El crío asesinado era el hijo de los dueños de una panadería muy conocida en el pueblo y como se pueden imaginar, el estupor ha sido máximo en un municipio donde nunca pasa nada y que ayer se vio golpeado por la tragedia, con gran presencia de periodistas y de policías que han montado un dispositivo por tierra y aire para encontrar al asesino. Esta mañana, como se pueden imaginar, vamos a seguir muy pendientes de cualquier novedad que se pueda producir en torno al crimen de Mocejón. Y entre tanto, pues, si elevamos la mirada y salimos de nuestras fronteras, efectivamente lo que sigue muy candente es el drama político de Venezuela. ¿Qué hacer para echar a un dictador que ha perdido las elecciones, que sabe que todo el planeta sabe que ha perdido las elecciones, pero que tiene la firme intención
de atornillarse al poder, como ya hizo con otros fraudes electorales. Pues ahí está un poco la cuestión. Maduro vio cómo la comunidad internacional acabó dejando de lado a Guaidó después de haber apostado por él, vio cómo la guerra de Ucrania y la crisis energética consiguió que la comunidad internacional volviera a mirarle con mejores ojos gracias a su petróleo, y ahora quiere repetir jugada, la jugada de resistir a toda costa. También porque ahora mismo el coste de aguantar, aun quedando como un tramposo y un dictador, es menor que el coste de verse desprotegido del poder y a merced posiblemente de una detención o un exilio incómodo. Maduro, para irse, necesitaría seguramente garantías de impunidad judicial y económica para poder conservar una buena parte de lo que haya podido desfalcar el chavismo en estos años. Y Estados Unidos parece que está tratando de trabajar en esa línea, ofrecerle una salida negociada a cambio de que se vaya. Lo que también parece claro es que la presión es mayor que nunca, después de que la Organización de Estados Americanos se haya sumado a la ONU y al Centro Carter en el convencimiento de que hubo fraude electoral y que la oposición derrotó al chavismo en las urnas el 28 de julio. Y después de que este fin de semana hayan vuelto a producirse manifestaciones masivas dentro y fuera de Venezuela, dentro del país la gente ha vuelto a desafiar al régimen, que no ha dudado en volver a usar la violencia para amedrentar a la gente. Ha sido especialmente llamativo cómo se han cebado con el gas pimienta y con la violencia en los barrios más pobres, donde antes se votaba chavismo y ahora se ha empezado a votar libertad. Se diría que el régimen ha tratado de alguna manera de vengarse de los pobres que han dejado de creer en las mentiras chavistas. Y fuera de Venezuela, pues hasta 300 ciudades en todo el mundo han acogido concentraciones a favor de la democracia en ese país durante este pasado fin de semana. Madrid, la Puerta del Sol, epicentro de España, acogiendo con devoción el himno nacional de Venezuela. Himno que se compuso en parte contra España, pero eran otros tiempos. Hoy son muchos los venezolanos que ya quisieran poder vivir como viven en España, allá en su país. Por eso luchan. Y para eso les apoyan sus hermanos españoles. A todo esto ya son 1.400 al menos las detenciones de opositores al régimen con las de las últimas horas. En 4 grandes oleadas de represión ya se contabilizan miles de detenidos y cientos de fallecidos en Venezuela, un país en el que se está jugando posiblemente el futuro de Hispanoamérica y en parte del orden mundial, porque si Maduro resiste en el poder y la comunidad internacional se resigna a ello, tras un fraude electoral que ha sido tan evidente que hasta ha causado estupor en personajes como Lula o Petro, pues seguramente Hispanoamérica estará perdida para la democracia. Y una Sudamérica perdida para la democracia será una Sudamérica y una América Central dispuestas a apoyar en mayor medida al bloque de China y Rusia. Es así de sencillo. Y luego a eso échele el drama de los 8 millones de venezolanos exiliados por el mundo y los que, como decimos, están siendo asesinados, torturados y encarcelados dentro de Venezuela. Para que se hagan una idea, el chavismo ya prepara una ley para fiscalizar a las 10.000 ONGs que hay en Venezuela, para controlarlas, con la idea de asfixiar a la sociedad civil. Y otra ley que pretende silenciar a los partidos opositores con un título que dice literalmente que es una ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Y en expresiones similares metan ustedes lo que quieran. De hecho, el chavismo va a meter ahí a los liberales y a los conservadores, por muy demócratas que sean. Y entre tanto, pues Zapatero callado. Otro al que le está costando explicar qué clase de mediación está haciendo en Venezuela para que un tipo tan indeseable como Maduro solo diga cosas buenas de él. Porque para que Maduro te tenga en alta estima, o eres un poco pieza, o te dedicas todo el día a bailarle el agua a un tipo repugnante. A lo mejor por eso a Zapatero le está costando tanto dar explicaciones, como a Interior también le está costando explicar cómo se pudo fugar el requete fugado Puigdemont, o a María Jesús Montero, esa gran andaluza, le está costando explicar cómo va a ser eso de que su tierra, Andalucía y otras comunidades no vayan a salir perjudicadas si a Cataluña se le otorga un trato privilegiado. Y el privilegio ya se sabe que casa mal con la igualdad de la que tanto presume la izquierda. Así que ya ven, desde luego, a algunos las vacaciones se nos han hecho un poco cortas, pero a otros, el verano, en cuanto a las explicaciones, se les está haciendo bastante largo.